Hola, mis queridos amigos. ¿Alguna vez han sentido esa extraña sensación, casi etérea, como si una bruma invisible los envolviera y sus palabras, sus pensamientos, incluso su presencia tangible, comenzaran a desvanecerse en el aire, especialmente entre los suyos, en el cálido pero a veces distraído corazón de la familia? Es como si, sin pedir permiso, sin una consulta previa, alguien hubiera decidido que el volumen de su vida debe bajar paulatinamente, que su voz, antes clara y resonante, quizás incluso una voz de guía o de narrador principal en la sinfonía familiar, ahora es un murmullo que apenas se percibe, un eco lejano de lo que fue. Nadie nos pregunta, ¿verdad? Si deseamos este tránsito hacia un envejecimiento silencioso, si estamos de acuerdo con este paulatino fundido a negro de nuestra participación activa, simplemente sucede, o parece suceder, como una corriente subterránea, poderosa y sigilosa, que nos arrastra lenta pero inexorablemente hacia una orilla de quietud no elegida. Una quietud que a veces se siente como exilio. Esta sensación de volverse gradualmente invisible, incluso para aquellos a quienes hemos dedicado nuestra energía, nuestros sueños y nuestros desvelos, es una de las experiencias más desconcertantes y profundamente dolorosas de la madurez. No se trata, en la mayoría de los casos, de una falta de amor flagrante o de un abandono deliberado por parte de nuestros seres queridos. Ellos también están inmersos en sus propias corrientes. A menudo es un proceso mucho más sutil, más insidioso, tejido con hilos de malentendidos no expresados, de ritmos de vida dispares que parecen acelerarse para ellos mientras el nuestro busca una cadencia más serena. Y sí, también hay que admitirlo con honestidad, con nuestras propias renuncias silenciosas, con esas pequeñas capitulaciones diarias. Comenzamos a hablar menos, tal vez por un temor difuso a parecer anticuados, a interrumpir conversaciones que giran en torno a temas que sentimos ajenos, o simplemente porque percibimos, con una punzada de tristeza, que nuestras preocupaciones, nuestras anécdotas, ya no resuenan con la misma importancia en el torbellino de la vida moderna de nuestros hijos y nietos. Vemos sus rostros iluminados por pantallas que capturan toda su atención, sus mentes ocupadas por urgencias que no siempre comprendemos del todo, y optamos por el silencio, creyendo erróneamente que así no molestamos, que así facilitamos sus ya complicadas existencias. Y así, casi sin darnos cuenta, con cada palabra no dicha, con cada opinión guardada, empezamos a construir nosotros mismos los muros de ese silencio. Pensamientos como no quiero ser una carga. Ellos ya tienen suficientes problemas. ¿Para qué añadir los míos? Mis historias ya las han oído 1000 veces. O, ¿para qué voy a contarles mis achaques si no pueden hacer nada? Solo se preocuparán. Se convierten en el mantra autoimpuesto que justifica nuestra retirada progresiva del centro de la conversación, del fluir de la vida familiar. Dejamos de compartir las pequeñas molestias físicas que nos recuerdan el paso del tiempo, las inquietudes que nos roban el sueño por las noches, pero también, y esto es quizás lo más triste, las pequeñas alegrías cotidianas, las reflexiones que nos surgen al contemplar el mundo desde la atalaya de la experiencia acumulada, los recuerdos que de pronto afloran con una nitidez sorprendente. Creemos que son trivialidades, notas a pie de página en el gran libro de sus vidas ocupadas, que no merecen el tiempo ni la atención de los demás. Pero al hacerlo, no solo nos privamos del consuelo, de la compañía o del simple placer de compartir, sino que también negamos a nuestros seres queridos la oportunidad de conocernos en nuestra totalidad actual, de entender nuestras necesidades emocionales y físicas, y, fundamentalmente, de seguir sintiéndose conectados a nosotros de una manera profunda, auténtica y significativa.
Este silencio autoimpuesto, lejos de ser un acto de consideración altruista, se convierte en una barrera invisible pero sólida que nos aísla y que paradójicamente puede ser interpretada por los demás como desinterés, como distancia emocional o incluso como un tácito rechazo. Imaginen su corazón, su esencia, como un jardín fértil. Si dejan de compartir, si dejan de regar con palabras y emociones los lazos que los unen, es como si privaran a ese jardín del sol vivificante y del agua nutriente. Las flores de la relación, inevitablemente, comenzarán a marchitarse, a perder su color y su fragancia. La apertura, incluso sobre las cosas que consideramos menores o repetitivas, es la luz vital para las relaciones humanas. No se trata de quejarse constantemente, sino de confiar, de abrir una ventana a nuestro mundo interior. Y la confianza, queridos amigos, es el puente más sólido y hermoso en cualquier vínculo humano. Otro factor poderoso que a menudo nos empuja hacia el mutismo, hacia ese rincón sombrío de la observación pasiva, es la percepción, a veces exagerada pero no por ello menos real en nuestra vivencia, de una brecha generacional que parece ensancharse día a día hasta volverse un abismo casi insalvable. Ellos son diferentes, nos decimos con una mezcla de resignación y quizás un poco de melancolía. Sus intereses son otros, su lenguaje es otro. Mi mundo, con sus valores y sus ritmos, ya no encaja con el suyo, tan veloz y tecnológico. Y ante esta creencia, que se va solidificando con cada interacción fallida o con cada tema de conversación que nos resulta ajeno, optamos por callar, convencidos de que nuestras historias, nuestras lecciones de vida trabajosamente aprendidas, han perdido valor intrínseco en una era de información instantánea, de tutoriales en línea y de cambios vertiginosos que parecen dejar obsoleto el conocimiento de ayer. Sentimos que nuestro saber, acumulado a lo largo de décadas de esfuerzos, de aciertos y errores, es como una moneda antigua, hermosa quizás como pieza de museo, pero que ha perdido su curso legal en el mercado de las ideas actuales. Nos invade el temor a parecer anacrónicos, a que nuestras anécdotas, que para nosotros encierran pepitas de sabiduría, sean recibidas con una sonrisa condescendiente, con impaciencia disimulada o, peor aún, con una educada pero gélida indiferencia. Pero la sabiduría, queridos amigos, no es solo un cúmulo de datos fríos que se puede encontrar con un clic en Internet. La sabiduría es la experiencia destilada por el corazón y la razón. Es la capacidad de ver la esencia de las cosas más allá de las apariencias. Una comprensión profunda de la naturaleza humana y de los ciclos de la vida que solo los años, con sus alegrías y sus cicatrices, pueden otorgar. Pensemos en la vida como un vasto y complejo océano. Los más jóvenes navegan a menudo en veloces y modernas embarcaciones, observando la superficie brillante de las olas, siempre apurados por llegar al siguiente horizonte visible. Ustedes, en cambio, son como capitanes experimentados, curtidos por 1000 tormentas, que conocen ese océano en su totalidad, sus corrientes ocultas, sus escollos peligrosos, pero también sus remansos de paz y sus bahías seguras. Sus relatos, sus recuerdos, no son historias de viejos sin relevancia actual. Son las cartas de navegación de ese mar inmenso y a veces traicionero que es la existencia. Quizás el lenguaje haya cambiado, la tecnología haya transformado las herramientas, pero la esencia de las relaciones humanas, de las alegrías fundamentales, de las tristezas universales, de los anhelos del alma, permanece inalterable a través del tiempo y las generaciones. En lugar de asumir la incomprensión como un hecho consumado, busquemos activamente los puntos de encuentro, los temas universales que nos conectan. No desde la cátedra del que todo lo sabe, sino desde la humildad del que comparte un tesoro. Pregunten sus opiniones, no para validar la suya propia
o para demostrar que antes era mejor, sino con genuina curiosidad por su perspectiva fresca y diferente. Se sorprenderán de cuánto pueden aprender y enseñar mutuamente, de cómo sus experiencias pueden iluminar sus caminos y cómo sus visiones pueden enriquecer la suya. Todo ser humano, a cualquier edad, necesita sentir esa conexión vital con sus raíces, sentirse parte de algo más grande, de una continuidad, y su experiencia, su memoria viva, es la raíz más profunda y nutritiva para el árbol de su familia. A esto se suma, con frecuencia y con un peso considerable en el ánimo, la pérdida paulatina de roles sociales que antes definían una parte importante de nuestra identidad y de nuestra interacción con el mundo. La jubilación, que para algunos es un merecido descanso, pero para otros significa el fin de una carrera profesional que nos llenaba de orgullo y propósito. El nido vacío, cuando los hijos toman sus propios caminos y el hogar se siente más grande y silencioso. Y con el tiempo, la dolorosa pero inevitable partida de amigos queridos y coetáneos, esos testigos de nuestra juventud, con quienes compartíamos un código y una historia. Dejamos de ser el ingeniero tal, la maestra respetada, el jefe de departamento que tomaba decisiones. Nos convertimos para muchos en el entorno e incluso a veces para nosotros mismos en simplemente jubilados, simplemente abuelos, como si esos nuevos roles, siendo hermosos en sí mismos, opacaran o anularan todo lo que fuimos y logramos antes. Y esa aparente reducción de nuestra complejidad puede calar hondo en la autoestima, minando el deseo de participar, de expresarse con la misma convicción de antes. Es como si, al perder ciertos títulos o ciertas funciones, perdiéramos también parte de nuestra voz autorizada en el mundo, o al menos así lo percibimos. Esta transición, que es una etapa natural de la vida, puede generar un vacío existencial, una sensación de ya no ser tan necesarios o relevantes como antes, una disminución del sentido de propósito que antes nos impulsaba cada mañana. Es natural sentirse así en determinados momentos, pero es crucial entender que nuestra valía como seres humanos, nuestro valor intrínseco, no reside únicamente en los roles productivos o sociales que desempeñamos en una etapa concreta. El ser humano es un ser social por naturaleza y por necesidad. Necesitamos sentirnos parte de algo, ser útiles de alguna manera, tener intereses que nos movilicen y nos conecten con la vida. Imaginen su vida como un río caudaloso que, con el paso de los años, ha moderado su corriente, volviéndose más sereno y profundo. Esto no significa, bajo ningún concepto, que deba secarse o estancarse. Al contrario, es el momento de buscar nuevos afluentes, nuevas fuentes de vitalidad y significado. Pueden ser actividades grupales que fomenten la socialización y el aprendizaje, clubes de lectura, talleres de arte o manualidades, grupos de senderismo. Puede ser el voluntariado, donde su experiencia, su tiempo y su empatía pueden ser un regalo inestimable para otros. Pueden ser incluso los desafíos intelectuales que ofrecen los cursos en línea, porque nunca es tarde para aprender algo nuevo, para mantener la mente activa y curiosa. Al encontrar nuevas pasiones, nuevos círculos sociales, es como si descubriéramos nuevas facetas de nosotros mismos, talentos ocultos o intereses dormidos. Volvemos a ser interesantes para nosotros mismos y, por ende, irradiamos ese interés hacia los demás. No esperen pasivamente a que alguien venga a entretenerlos o a llenar sus horas. Conviértanse ustedes mismos en fuente de interés, de actividad y de conexión. ¿Y qué sucede cuando sí queremos hablar? Cuando el caudal de pensamientos y sentimientos pugna por salir. Cuando tenemos tanto que compartir, pero sentimos que nadie pregunta con verdadero interés o que lo hacen de manera superficial.
casi por cumplir un trámite afectivo. Esa llamada rápida de los hijos entre una reunión y otra. Hola mamá, papá, ¿todo bien por ahí? Fantástico. Bueno, me tengo que ir. Hablamos luego. Se agradece el gesto, la intención, pero queda un regusto amargo en el alma. La sensación de una conversación permanentemente pendiente, de un interés que no llega a profundizar en lo que realmente nos sucede o pensamos. Y entonces pensamos, con una lógica dolorosa, si no preguntan más, si no dedican un poco más de tiempo, ¿será que no les importa realmente? ¿O que mis asuntos les parecen triviales? Y así, la frustración se acumula como sedimento en el fondo del corazón, y optamos por el silencio para no parecer pedigüeños de atención, para no sentirnos como una interrupción en sus vidas ocupadas. Pero es siempre y únicamente responsabilidad de los demás el no preguntar o el no saber cómo hacerlo. A veces, nuestros seres queridos simplemente no saben qué preguntar, o temen robarnos tiempo si intuyen que estamos descansando, o están genuinamente absorbidos y estresados por sus propias vidas, agitadas y demandantes. La comunicación, no lo olvidemos nunca, es como un juego de pelota. Si la pelota queda siempre de un lado de la cancha, el juego no puede continuar, se estanca y muere. A veces, es necesario que seamos nosotros quienes lancemos la pelota con gracia y asertividad, quienes tomemos la iniciativa para abrir el canal. No esperemos siempre a ser interrogados como si estuviéramos en un estrado. Comencemos nosotros la conversación, no necesariamente con quejas o reproches sobre su falta de tiempo, lo cual suele generar defensas, sino compartiendo algo que nos resulte genuinamente interesante o importante. ¿Sabes? Leí algo fascinante hoy y me hizo pensar en... ¿O recuerdas aquella vez que fuimos a tal sitio y pasó aquello? Hoy me acordé y me hizo sonreír. O incluso un simple y directo: hijo, hija, ¿tienes un momento tranquilo más tarde? Me gustaría contarte algo que me tiene pensando, pedirte tu opinión sobre un asunto. A menudo, nuestros familiares no son plenamente conscientes de cuánto necesitamos esa interacción significativa, de cuánto tenemos aún por ofrecer en términos de perspectiva, consejo o simple compañía reflexiva. Quizás se han acostumbrado a lo largo de los años a vernos como los fuertes, los autosuficientes, los que siempre resolvían y nunca necesitaban. Mostrémosles con cariño y sin dramas que su atención, su participación activa en nuestras vidas, sigue siendo vital para nosotros, que valoramos su escucha tanto como ellos valoraron la nuestra en su momento. Un diálogo genuino no es un interrogatorio donde uno pregunta y el otro responde mecánicamente. Es una danza fluida y armoniosa, donde ambos participantes se mueven al compás, guiando y dejándose guiar por turnos, en un intercambio que enriquece a ambos. Por supuesto, no podemos ni debemos obviar las barreras físicas que a veces la edad interpone en el camino de una comunicación fluida y satisfactoria, y que también contribuyen a ese progresivo enmudecimiento. La disminución de la agudeza auditiva puede convertir una animada reunión familiar o una conversación en un entorno ruidoso en una experiencia frustrante y aislante, donde uno sonríe y asiente sin comprender del todo, sintiéndose al margen. El cansancio físico puede acortar nuestra disposición y capacidad para mantener conversaciones largas o profundas, por mucho que las deseemos. Los olvidos momentáneos, esas palabras que se escapan de la punta de la lengua o esos nombres que se desvanecen justo cuando vamos a pronunciarlos, pueden hacernos sentir inseguros, temerosos de parecer torpes, confusos o, peor aún, de estar perdiendo nuestras facultades. Estas limitaciones son reales y merecen ser atendidas, pero no deben ser una sentencia de aislamiento ni una excusa para renunciar a la interacción. Son desafíos que requieren adaptación, paciencia con uno mismo y, a menudo,
la búsqueda de soluciones prácticas y la comunicación abierta sobre ellas. Si la audición falla, no hay que avergonzarse ni resignarse. Hay que buscar ayuda médica especializada y considerar, si es necesario, el uso de un audífono. Los aparatos modernos son discretos y muy eficaces, y utilizarlos no es un signo de vejez claudicante, sino de cuidado personal inteligente y de respeto hacia quienes nos hablan y desean ser escuchados por nosotros. Si el ruido ambiental nos dificulta seguir una conversación grupal, podemos pedir amablemente a nuestros interlocutores, sin sentirnos una molestia, que hablen más despacio, o uno a la vez, o buscar momentos más tranquilos y entornos más propicios para conversar uno a uno, donde la conexión pueda ser más directa y clara. Si nos sentimos fatigados en medio de una interacción social, es perfectamente lícito y necesario retirarse a descansar un momento, sin necesidad de pedir disculpas excesivas. Nuestro bienestar físico y emocional es primordial para poder disfrutar y participar. Piensen en su organismo como un instrumento musical valioso y antiguo que con los años necesita un cuidado más esmerado, una afinación más delicada y periodos de reposo para seguir sonando bien. Si una cuerda se destensa, como la audición, hay que ajustarla con las herramientas adecuadas, como un aparato auditivo. Si el instrumento necesita reposo para no desafinar, hay que dárselo sin culpas. Lo esencial es no dejar de tocar nuestra melodía, nuestra música interior, aunque sea con un ritmo diferente o con algunos ajustes. Y no duden en pedir a sus seres queridos que les ayuden a afinar ese instrumento, es decir, a crear condiciones más cómodas y accesibles para la comunicación. La franqueza y la vulnerabilidad compartida en estas cuestiones suelen encontrar comprensión, empatía y apoyo práctico. Finalmente, y quizás esta sea la barrera más difícil de derribar, porque nace desde dentro, existe una trampa aún más insidiosa que puede anular todos nuestros esfuerzos por mantenernos conectados y visibles: la apatía. Ese sentimiento gris y pesado de ¿para qué intentarlo? ¿Qué sentido tiene ya? Cuando las manos caen vencidas y parece que ya todo da igual. Mi opinión no le importa a nadie de todas formas. Ya viví lo que tenía que vivir. Ahora solo queda esperar. Este es un estado de ánimo profundamente peligroso, porque mina la voluntad misma de vivir con plenitud, de interactuar, de ser una presencia activa y participante en el mundo. Es como si uno mismo, cansado de luchar o decepcionado por intentos fallidos, firmara su propia sentencia de invisibilidad y se resignara a ella. Pero mientras hay vida, hay pensamiento, hay sentimiento, hay potencial de conexión. Nuestro mundo interior no se empobrece necesariamente con los años. Al contrario, si lo cultivamos, se enriquece, se vuelve más profundo, más complejo, más lleno de matices. La apatía es como el óxido que corroe lentamente el alma, apagando su brillo y su energía. Hay que combatirla activamente, día a día, con pequeños gestos de autoafirmación. ¿Cómo? Buscando aquello que todavía puede encender una chispa de interés, por pequeña y tenue que sea al principio. Un hobby olvidado que nos proporcionaba alegría, el deseo de ayudar a alguien de una manera concreta, una simple caminata por el parque, observando con atención los cambios de la naturaleza, la lectura de un buen libro, escuchar música que nos conmueva. Imaginen su alma como una lámpara antigua. Si no se le añade aceite fresco y limpio, nuevas impresiones, emociones genuinas, interacciones significativas, pequeños proyectos, la llama inevitablemente se debilitará y podría extinguirse. Su perspectiva del mundo, su visión de las cosas, es única e irreemplazable, porque está forjada en el crisol de una larga y singular travesía vital. Aunque sientan que ya no pueden cambiar el mundo en grandes trazos, sí pueden influir positivamente en la atmósfera que los rodea.
en el microclima de sus relaciones. Una palabra amable dicha en el momento oportuno, un recuerdo compartido que ilumine el presente, un consejo ofrecido con humildad y cariño, pueden tener un impacto enorme y a veces insospechado en la vida de otra persona. No se subestimen ni permitan que la inercia del silencio los arrastre. Recuerden qué les apasionaba antes, qué les hacía vibrar el corazón, qué les daba un sentido de propósito. Intenten reconectar con ello, adaptándolo a sus circunstancias actuales. Cada pequeña victoria contra la apatía, cada no rotundo a la resignación, es un gran paso hacia la recuperación de la voz, del sentido y de la alegría de estar vivos y presentes. Mis queridos amigos, sabios compañeros de camino, portadores de historias y de una luz que el tiempo no tiene por qué apagar. Por favor, recuerden esto con toda la fuerza de su ser. Su edad no es un ocaso inevitablemente sombrío. Es la plenitud de la madurez, el tiempo de cosechar los frutos de su vasta experiencia y, sobre todo, de compartirlos generosamente, porque esos frutos son nutritivos para todos. No nos volvemos invisibles por arte de magia o por decreto ajeno. A menudo somos nosotros quienes, sin darnos cuenta, o quizás empujados por las circunstancias y nuestras propias inseguridades, nos cubrimos con ese manto de silencio y retirada, pero está en sus manos, en su voluntad y en su corazón, despojarse de él, rasgar ese velo. Su vida es un libro invaluable, una biblioteca entera, y cada una de sus páginas, cada capítulo, está llena de historias únicas, de lecciones aprendidas en la alegría y en el dolor, de emociones vividas con intensidad. No mantengan ese libro precioso cerrado en la estantería, acumulando polvo. Ábranlo de par en par para sus seres queridos, para las nuevas generaciones, para el mundo que aún tiene tanto que aprender de ustedes. Hablen, compartan sus pensamientos, debatan con respeto, rían con ganas, aconsejen con prudencia, pregunten con curiosidad. Su derecho a ser escuchados, comprendidos y amados no disminuye con los años. Es inalienable. Les pertenece por el simple y maravilloso hecho de existir y de ser quienes son. No teman ser ustedes mismos en toda su autenticidad. No teman ser visibles con sus luces y también con sus sombras, que son parte de su humanidad. Su familia, sus amigos, la sociedad entera, aunque a veces no lo parezca o no sepan cómo expresarlo, necesitan su luz particular, su calidez humana, su sabiduría acumulada. Crean profundamente en ustedes, en el poder de su palabra honesta, en la trascendencia de su vida vivida. Son inmensamente necesarios, mucho más de lo que a veces imaginan. Hablen, y les aseguro que, si lo hacen desde el corazón y con la intención de conectar, siempre habrá alguien dispuesto a escuchar. Manténganse fuertes en sus convicciones, curiosos ante la vida y, sobre todo, intensamente presentes.